Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Seguimos en el análisis de lo ocurrido el pasado 10 de diciembre y también, por supuesto, intentando escrutar la perspectiva futura que este conjunto de situaciones vividas a lo largo de este terrible año 2017 nos coloca a los venezolanos. Hoy vamos a contar en el inicio de este programa con el aporte de uno de los intelectuales más sólidos que yo he conocido. Una persona que sin embargo, a pesar de esa condición de estudioso, de investigador, no está aislado en un gabinete o en una torre de marfil. Es una persona intensamente comprometida con la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad. Cada opinión suya, uno puede estar o no de acuerdo, pero cada opinión suya está sustentada, está respaldada por un sólido aparato teórico y por una búsqueda intensa de razones profundas, más allá de la propaganda, más allá de las consignas. Me refiero a Benigno Alarcón, al doctor Benigno Alarcón. Él es una de las figuras claves que en la Universidad Católica Andrés Bello coordina diversos equipos vinculados con la reflexión sobre el mejor país posible, sobre el mejor futuro posible. Y él, a propósito de este proceso político, este más reciente tramo del proceso político, ha emitido diversas consideraciones que deben ser conocidas y deben ser estudiadas. Él ha dicho verdades del tamaño de una catedral, como aquella de que así como existe el voto castigo, también existe la abstención castigo. Y ese es uno de los datos fundamentales del pasado 10 de diciembre. También ha dicho que el año 2017 es con mucho el peor año que hemos vivido en muchísimo tiempo y que el año 2018 puede ser un punto de inflexión en el proceso político venezolano, con la condición, con la salvedad de que se cumplan tres condiciones que él ha precisado muy bien en su más reciente artículo en la revista política UCAP. Bueno, los dejo de inmediato precisamente con Benigno Alarcón para que nos diga cuál es su visión de lo que está pasando y cuáles serían esas tres condiciones necesarias, indispensables, para que en el año 2018 podamos tener de verdad un año nuevo y sobre todo un feliz año. Benigno, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuevamente con tu audiencia. Bueno, en principio, para empezar por algo que creo que es fundamental, yo creo que los resultados de las últimas dos elecciones, de la elección regional y de la elección municipal, pueden llamar a malas interpretaciones. Yo creo que mucha gente hoy puede sentirse, no sin razón, posiblemente descorazonada, desilusionada, con la posibilidad de una solución mucho más lejos, y básicamente porque estos resultados, entre otras cosas, lo que buscan es generar ese ambiente. O sea, el gobierno ha trabajado esto, creo que con mucha disciplina y con una estrategia muy clara, justamente para lograr el efecto de que todos sintamos que un cambio político es cada vez menos posible y está cada vez más lejos de nuestras manos. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena una aclaratoria inicial, ¿no? Y es que el mapa político de Venezuela no tiene nada que ver con el mapa de los resultados electorales. La gente puede pensar que el gobierno se ha recuperado, que hoy es más fuerte que nunca,
pero la realidad del asunto es que esas proporciones que teníamos a principios de año, donde aproximadamente 70-75% de la gente no apoya al gobierno y quiere un cambio, hoy en día es básicamente el mismo. La diferencia es que mientras del lado del gobierno, el gobierno ha conseguido mecanismos para movilizar a ese 20-25% de los electores, mecanismos que de alguna manera están relacionados con un control social estricto a través del carné de la patria, con sacar provecho y explotar de manera inclusive hasta inmoral las necesidades de la gente, condicionando su posibilidad de comer o condicionando su posibilidad de recibir medicinas a su lealtad política. Eso hace que, bueno, que ese 20 o 25% de electores se vean obligados a votar, incluso con algo que denunciaba el periodista Eugenio Mendoza, quien ha hecho siempre un seguimiento muy disciplinado de todos los procesos electorales, lo que él denuncia con el nombre del carrusel, que básicamente es obligar a la gente a que se lleve el papelito de la máquina para entregarlo en el punto rojo de control, y el próximo que vaya a votar es el que introduce ese papelito mientras se trae el suyo propio para comprobar, para probar de que ellos están votando de acuerdo a las instrucciones del gobierno, que de paso se ha dicho es una demostración de que la máquina no sabe por quién votó, sino que tiene que echar mano de mecanismos como el carrusel para poder saber cómo ha votado cada una de las personas. Pero la realidad del asunto es que aquí hay un estricto control social que busca explotar las necesidades de la gente y condicionar las ayudas que el Estado está obligado a dar, condicionarlas básicamente a la lealtad política. Mientras que del lado de la oposición, evidentemente los partidos de oposición no tienen ninguna posibilidad de obligar a nadie a hacer nada, y en los partidos de oposición las opiniones se dividen entre quienes creen que una salida electoral es posible, que votar tiene sentido, que votar todavía vale la pena, mientras otros dicen exactamente lo contrario. Y entonces tenemos un porcentaje de la oposición que decide ir a votar y un porcentaje que critica profundamente a quienes asisten a votar o quienes están dispuestos a seguir en las dinámicas electorales. Evidentemente, en un país que está básicamente dividido en un tercio que apoya al gobierno, mientras 2 tercios, que es el doble por lo menos de los que apoyan al gobierno, están en su contra, el doble o más. Si yo divido esa proporción de personas que no están de acuerdo con el gobierno y las divido en el debate entre votar o no votar, pues evidentemente las posibilidades de poder ganar una elección son mucho más remotas. Con esto no quiero, Chugo, negar que existe fraude electoral, y existe no solamente el día de la elección, sino mucho antes, dado por las mismas condiciones a las que vamos a votar. Pero también es importante señalar que el mito de que dictadura no sale por votos es eso, es un mito, no es cierto, y la historia básicamente de la humanidad lo que nos enseña es que muchos procesos de transición básicamente se han dado por procesos electorales, y el gobierno, sabiendo eso, justamente es que trata de deteriorar esas condiciones y de dividir la opinión pública para que de alguna manera la gente no salga a ejercer el voto, porque todos sabemos que el voto sí puede llevar adelante, sí puede llevar un cambio político. En relación a un comentario, perdón, Chu. No, te escuchamos. Ok, bueno, en relación a cómo interpretar básicamente la abstención tan elevada que nosotros tuvimos en la última elección, bueno, yo creo que hay 2 componentes. Yo creo que hay un componente que no se puede ignorar, que es una crítica profunda a la oposición, y esa crítica profunda tiene que ver con mensajes contradictorios, con las mismas divisiones dentro de la oposición, que evidentemente en la misma medida que el liderazgo se divide, los seguidores de esos liderazgos también se dividen, y en la medida que no hay mensajes coherentes, unitarios, sólidos, la gente termina confundiéndose o termina decidiendo no seguir más a quienes pretenden ser líderes porque considera que los mensajes y las acciones no son coherentes. Entonces yo creo que la oposición con profunda humildad tiene que revisar sus mensajes, tiene que revisar su actuación, y quiero en este sentido ser muy claro
de que yo no, con lo que estoy diciendo, no digo que hay que retirarle apoyo a la oposición. Lo que creo es que se debe hacer un llamado a la oposición para que con humildad revise su propia actuación, sus propios errores y trate de aprender de ellos. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que si es recuperable la situación, el liderazgo sí puede volver a ganar credibilidad, solo si de alguna manera asume con humildad sus errores y encamina las acciones de manera coherente con su propio discurso y no con un discurso que muchas veces va por un lado y acciones que van por el otro. Ahora, de la misma manera, también parte de esta abstención no tiene que ver solamente con actuaciones de la oposición, sino que el porcentaje más importante, y habría que medirlo y lo mediremos a principios de año, porque estamos de alguna manera ya tratando de diseñar un estudio para entender mucho mejor esto, pero mi apuesta es que la mayor parte de esta abstención tiene que ver con la pérdida de fe de la gente hacia el voto, con una profunda crítica hacia la actuación del Consejo Nacional Electoral y hacia la pérdida de confianza hacia el voto. Y evidentemente esto no funciona así por accidente. El gobierno no tiene ningún interés, ni el Consejo Nacional Electoral, en devolverle a la gente la confianza sobre el voto, sino por el contrario, creo que lo que busca es incentivar, profundizar esa desconfianza, porque eso desmoviliza a un sector importante de votantes, sobre todo los que están del lado de la oposición. Y yo creo que ahí tenemos el problema más grave, y con eso cierro y abierto a cualquier pregunta o cualquier comentario adicional, pero creo que lo más grave de todo este asunto es que si se pierde la fe, si se pierde la confianza en el voto, aún en condiciones, digamos, precarias para ejercerlo, el problema es que esto abre la vía a otras formas de resolución de conflictos. O sea, al final del día la democracia se inventó para que los pueblos no se mataran por el poder, no se mataran por quien los gobierna, sino para que lo decidieran de manera civilizada. Si cerramos la vía, que es la democracia, que es el voto, al final del día lo que vamos a tener es que la gente va a estar abierta a otras propuestas de solución, que ya de alguna manera las empezamos a ver en las redes sociales, pero que la gente hasta ahora ha preferido sencillamente ignorar, porque la gente quiere vivir en paz, la gente no quiere confrontación, pero si cerramos esos caminos, la confrontación se va a volver cada día más inevitable. Así es, Benigno. Estábamos escuchando a Benigno Alarcón. Benigno Alarcón es experto, investigador y una persona que, repito, cada opinión que emite está sustentada en un sólido aparato teórico y en una poderosa investigación. Benigno Alarcón coordina varios equipos que la Universidad Católica Andrés Bello se encargan precisamente de esto, pues de funcionar como una especie de tanque de pensamiento para tratar de escrutar en la realidad presente y de avisorar cuáles son los caminos, cuáles son las vías para que Venezuela pueda acceder a un futuro de prosperidad, de democracia y de libertad. Muchísimas gracias al doctor Benigno Alarcón. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR
750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y así como hemos escuchado el análisis que nos han hecho las personas que dirigen las encuestadoras, los que conforman equipos de investigación en las universidades, los politólogos, los analistas, también es muy importante conocer el balance que hacen los ciudadanos, los activistas, la gente que se quema el pecho en las mesas, la gente que estuvo viviendo este proceso desde lugares como el sur de Petare, los barrios del Estado Vargas o la dura realidad del municipio Libertador acá en Caracas. Por eso vamos a conversar de inmediato con Andrés Eloy Bello, con Ingrid Palacios y con Carlos Teixeira. Carlos Teixeira, como ustedes saben, es ancla del Radar de los Barrios y fue secretario ejecutivo de la MUD en el Estado Vargas. Ingrid Palacios es un muy importante referente en Petare, no solamente en el sur de Petare, donde ella vive, sino en toda el área popular del municipio Sucre. Y Andrés Eloy Bello es un activista ciudadano cuya actuación prácticamente cubre todo lo que es el municipio Libertador de Caracas. Empecemos precisamente con Andrés. Andrés, de manera muy puntual, porque son 3 testimonios muy valiosos que queremos puedan entrar en este segmento. ¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido el pasado domingo en el municipio Libertador? ¿Qué fue lo que tú vistes y cuál es tu opinión a propósito de ello? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por esta oportunidad. Yo, en principio, quiero agradecer y reconocer a los 252.011 personas que asistieron a votar el día domingo por una opción distinta a la miseria, a la basura en Caracas, una opción distinta a la opción que presentaba el gobierno, aún con la oposición llamando prácticamente a la abstención y el gobierno dirigiendo mensajes a esos mismos electores para que no fueran a votar. Es decir, que aún con eso, 252.000 personas salieron a votar en el municipio Libertador por una opción distinta. Yo lo que vi el día domingo fue rabia, fue frustración, fue ver a la gente pidiendo una ruta clara a la oposición, pero además de eso, Chu, lo que vi es que la gente quiere una salida democrática, la gente quiere expresar su rabia en protesta, pero la gente también quiere participar porque no quiere ceder los espacios. Yo rápidamente quiero traer a colación una palabra que dijo Luis Vicente León, que espacios que se abandonan siempre va a ser un error, y nosotros en Caracas consideramos que eso es así. El llamado es para que, nos pongamos las pilas y en lo adelante, Chu, podamos nosotros marcar una ruta definida con mucha coherencia, porque si no es así, la gente nos va a pasar una factura pronto. Gracias, era Andrés Bello. Ahora escuchemos la vivencia y el análisis de Ingrid Palacios. Ingrid Palacios, formó parte de ese conjunto de luchadores democráticos que lograron que, a pesar de la deserción de los partidos políticos más importantes, se presentaron candidatos. Esos candidatos lograron crear un mecanismo, lograron un candidato único que fue nuestro amigo Enrique Mendoza. Y se dio una lucha importante. Uno de los factores, los protagonistas de esa lucha fue Ingrid Palacios, quien siempre, por cierto, había venido haciendo advertencias sobre lo que estaba ocurriendo allí en el corazón de los barrios y muchas veces fue desoída. Hoy la realidad ciertamente le da la razón. Ingrid, buenos días, te escuchamos. ¿Cuál es tu visión puntual de lo ocurrido y cuál es la perspectiva que avisora? Te oímos. Bueno, Chu, en principio, felicitar igual como Andrés a todos los electores que decidieron no entregar su municipio en bandeja de plata a la corrupción y al retroceso. Pero básicamente, Chu, y rápidamente te digo que aquí lo que ocurrió fue el abandono por parte de algunos representantes de partidos políticos de una masa importante que se construyó
a pulmón limpio en los sectores populares y también en la clase media. Abandonaron a su suerte a los ciudadanos luchadores. ¿De cómo lo abandonaron a su suerte? Primero, protagonizando unas catastróficas guarimbas que terminaron distanciando a los ciudadanos que empezaron a creer en una alternativa democrática distinta a la oferta del hambre y miseria que representaba por el gobierno de Nicolás Maduro. Tuvimos un franco retroceso en ese crecimiento que habíamos avanzado después de los últimos acontecimientos de guarimbas y llamados a cierre. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de a pie terminaron entendiendo que esto está de este lado, entonces tampoco había alternativas que le quisieran y le representaran, caminando 8, 10 y 15 kilómetros para llegar a su casa después de estos sucesos. También, Chubo, le hicieron creer a la clase media, porque yo no voy a entrar en conflicto con un ciudadano que está desorientado, que sin mayor formación política, porque sus líderes, porque aquí quien tiene que tener formación política son los liderazgos, el ciudadano distorsionado, obstinado, hastiado de un dimes y diretes, termina no votando. ¿Por qué? Porque le hicieron creer que la institución es el CNE. No, la institución sagrada es el voto es el que nos da libertad. El CNE es el ente que lo canaliza, pero nosotros, el voto, es la institución. Entonces, termina poniéndonos de frente a un despeñadero. ¿Qué veo yo? Simple y llanamente, bueno, para algunos partidos políticos, 1000 maneras de morir y ellos, porque ahora nace una nueva unidad, la unidad verdadera, la unidad de los ciudadanos y de quienes nunca los vamos a abandonar, pase lo que pase frente a las adversidades, porque ver cómo se abandonaron a los ciudadanos por muchísimo tiempo, pero peor, después que perdieron, decidieron irse, salirse de los sectores y abandonar a su suerte a los luchadores sociales. Para ellos le doy un gran reconocimiento y por supuesto a Enrique Mendoza, que no tenía ningún peso sobre la gestión pasada y decidió poner su nombre, su pellejo, todo el respeto que se le tiene como un luchador político para salvar la democracia en el municipio Sucre. Ingrid, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado lo que es tu visión y tu experiencia, sobre todo como luchadora popular en el municipio Sucre, en Petare. Todo ese dolor que está detrás de la voz de Ingrid Palacios tiene una entera justificación. Recuerden ustedes, durante 8 años hubo ciudadanos en Petare, en Sucre, que apostaron por una gestión de cambio, apostaron por una visión distinta, una relación distinta entre el poder y la ciudadanía, creyeron en eso y se arriesgaron. Y estoy hablando de seres humanos, no estoy hablando de números, estoy hablando de enfermeras, de maestros municipales, de los policías municipales, de los servidores públicos, de las comunidades que participaron en el proceso del presupuesto participativo. Estoy hablando de toda esa gente que de repente sus dirigentes, las personas que los llamaron y los metieron a eso, le dijeron, mira, no, yo no voy a participar, ¿no? Se me arrugó el paltó, y los dejaron solos. Y fueron personas como Ingrid Palacios, quienes, bueno, como Ingrid Palacios, como Rosiris Toro, como Elías Santana, como Enrique Mendoza, quienes salieron a dar el pecho en esta muy difícil circunstancia. Uno de los estados más sufridos de todo el país es el estado Vargas. El estado Vargas fue víctima de 2 deslaves, el deslave físico y el deslave de la corrupción. Después de más de una década de luchas, por fin se pudo ganar en Vargas, y resulta que ese triunfo en Vargas fue desperdiciado. De eso nos puede dar buena cuenta Carlos Teixeira. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurrió el pasado domingo y cuál es la perspectiva futura a partir de esta situación? Te escuchamos. Buenos días, Jesús, y a todos los radioescuchas de la Fuerza de la Unión. Sí, yo creo, Jesús, que hay una importante reflexión que permita ubicar en lo que ha llevado a la situación actual, año 2017, que con toda la fatalidad ocurrida para las fuerzas opositoras democráticas, sin embargo, está diciendo que sigue latiendo una esperanza importante de muchos venezolanos que quieren procurar una solución para la crisis política que tiene Venezuela, que hay una fuerza, una base de apoyo político y social alrededor del liderazgo
que tratan de mantener su coherencia y que insisten en rescatar ese gran esfuerzo ciudadano que significó la alianza partidos políticos y sociedad ciudadana del año 2015. Cuando uno escucha los argumentos tan futiles, tan intrascendentes que dan quienes hasta ahora tuvieron la conducción fundamental de la Mesa de la Unidad, de la cual llegamos a formar parte, bueno, uno se queda atónito, porque resulta que con esos mismos argumentos fueron los que nos sirvieron a nosotros de soporte para el año 2015, donde hubo una extraordinaria movilización de toda la sociedad para obtener los 112 diputados de la Asamblea Nacional. Y que pareciera que es que si no estamos condenados a triunfar matemáticamente, porque tú vas a una competencia electoral y compites y obtienes, aún teniendo una derrota matemática, siempre tienes un triunfo político electoral, porque moviliza a la sociedad, porque sensibiliza otros sectores, porque genera niveles de organización ciudadana, porque desenmascaras al régimen, porque lo obligas a cometer fraude como lo hizo en Bolívar, etcétera. Es decir, la ganancia es completa participando. Ahora, díganos cuál es el plan de quienes convocaron a la abstención y a esa derrota no solo matemática, sino política de ellos mismos. ¿Cuál es el plan después del 10 de diciembre? No tienen, chubo. Y por eso dejé el silencio, solo análisis que explican lo que era obvio. Bueno, una abstención inducida por un lado y la que se combina con el propio descontento de una población desorientada, confundida, que ve que en la comandancia, que en la jefatura de su dirección no hay claridad. Bueno, hasta cómo se toma la decisión para ir a la abstención, de una manera atropellada, de una manera caprichosa, por competir con los radicales huecos que aún sobreviven, porque se le presta atención a tweets de gente que desde el exterior dice que debemos matarnos, pero ellos están cómodamente instalados en Miami, o de gente aquí en Venezuela que dicen que debemos matarnos, pero que ya ellos tienen a sus hijos fuera del país, o que hacen compras en el exterior con vuelos charter. Bueno, y a eso se les presta atención y se dejan chantajear. Hay una dirección política que se deja chantajear por esos señores del teclado o por partidos de maletín con figuras que caen al chantaje. Bueno, es momento ya, hecho el balance, de reflexionar y avanzar en el reagrupamiento, en que se pueda tejer nuevamente una amplia unidad aplicando la simbiosis partido político ciudadano para construir nuevamente la gran fuerza que le hable al chavismo descontento, hoy rehén socioeconómico del gobierno y los opositores de siempre. Ese, a mi modo de ver, es el nudo gordiano a resolver, porque aquí va a continuar habiendo elecciones, el régimen buscará relegitimarse y nosotros tenemos que procurar los triunfos que la sociedad demanda. Agradecemos profundamente que nos haya regalado este análisis, esta visión que se construye desde los barrios más pobres del Estado Vargas, desde allí, desde los barrios pobres de Vargas, de los barrios pobres de Petare, de los barrios pobres del municipio Libertador, nos han hablado Andrés Bello, Ingrid Palacios y Carlos Teixeira, activistas populares, dirigentes populares, dándonos también su visión de lo que está ocurriendo y de cómo puede resolverse esta situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a las fuerzas de la unión y continuamos con este esfuerzo por producir una reflexión nutrida a propósito de lo que ocurrió el pasado domingo y de cómo construir en esta situación una nueva esperanza democrática, una nueva manera de operar con eficiencia, con fortaleza y con unidad verdadera sobre esta situación. Recordemos, no estamos hablando de un escenario donde las fuerzas democráticas estén condenadas a la victoria, como bien advertía Carlos Teixeira, pero tampoco estamos en una situación en la que sea inevitable el éxito permanente del proyecto autoritario, como demostramos en el 2015 ganándole por arrase al gobierno. Entonces, todo esto es lo que está siendo objeto de este debate, en el cual hemos escuchado opiniones de expertos, analistas, encuestadores, y también estamos hoy escuchando las opiniones de los dirigentes populares. Vamos a escuchar de inmediato la voz de un líder obrero que demuestra con los hechos que, además de analizar, bueno, esto se enfrenta peleando. Mientras mucha gente ha estado pendiente de lo que iba a pasar o de lo que ya pasó el 10 de diciembre, Pablo Zambrano estaba en la calle con los trabajadores del sector asistencial protestando. El viernes hubo una protesta, el lunes hubo una protesta, hoy hay una protesta, y en todas esas movilizaciones de los trabajadores está Pablo Zambrano. Y lo tenemos en línea en este momento. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, darnos por un lado tu visión de lo que ocurrió el pasado domingo y también infórmanos sobre estas luchas que están dando los trabajadores del sector asistencial. Te escuchamos. Gracias, Chugo, por atender siempre la situación pues social del país, y yo creo que por ahí es el camino, porque una de las cosas que está demostrado es que ayer se hizo un proceso electoral y ahora, bueno, el gobierno tiene que buscar formas de solucionar el problema de la gente. O sea, son muchas las situaciones en el ámbito social que viven los venezolanos. Ayer lo que hubo fue simplemente un proceso como el de los gobernadores, un proceso desigual, un proceso con vestajismo. Yo hice un recorrido y vi los puntos, digamos, rojos, y tenían los afiches de la candidata del gobierno. Por supuesto, a las personas las llevaban primero y le aplicaban un código QR, que era precisamente y que es para recibir beneficios del carnet de la patria. Vemos públicamente que el que da
Ayer vimos a Maduro en una cadena donde él señala cuántas gobernaciones ganaron, o sea, el presidente es el que informa sobre el triunfo del partido. Y bueno, eso sencillamente es corrupción. Y Venezuela tiene que volver al ámbito democrático, y eso tenemos que lograrlo todos los venezolanos unidos y precisamente luchando por las cosas que verdaderamente nos agobian. Ahora bien, nosotros precisamente estamos luchando porque antes del proceso electoral de las gobernaciones firmaron un contrato colectivo clandestino, que a la final es el contrato que quería el gobierno, no el que querían ambas partes, pues trabajadores y gobierno. Se discutió clandestino, crearon una serie de sindicatos, metieron un proyecto y todas las cláusulas entran en vigencia el año siguiente. O sea, después que la inflación nos ha agobiado, después que la inflación, porque la proyección es de un 2000%, es que nosotros vamos a empezar a recibir los beneficios. Pero la única cláusula firmada que debe cumplirse en el presente año es un bono de 1 millón de bolívares, que de paso es insuficiente porque eran 5 años sin discutir una normativa laboral o un contrato colectivo. Bueno, no ha habido forma ni manera de que cumplan con ese compromiso contractual. Yo quiero decirle a los venezolanos que el contrato colectivo es la única ley que no va a la Asamblea Nacional, se firman entre trabajadores y patronos y se convierte en ley de la República. Y hasta este momento nosotros hemos iniciado, la semana pasada, el Hospital de los Magallanes protestó, el Hospital de Coche protestó, el Clínico Universitario, y no le han dado cumplimiento al bono, a pesar de la protesta. Igualmente, el día de ayer el IPASME volvió a protestó, el Coche salió a la calle, y en el Vargas también realizamos una protesta. Hoy vamos a ir al actor que supuestamente es el que tiene los recursos, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. Vamos a ir a la ONAPRE a partir de las 8 de la mañana. Comisiones de trabajadores nos vamos a reunir en la Plaza Carabobo para que nos digan la verdad, pues, porque resulta ser que hay muchos comentarios sobre que no quieren pagar el único compromiso de este año, que es un bono de bolívares 1 millón, que muchos me dicen, Pablo, ¿por qué reclaman 1 millón de bolívares si eso no es nada? No, para los trabajadores sí es, porque para la gente humilde, la gente que no tiene, lo necesita simplemente para comprar cualquier cosa para comer, y por eso los trabajadores están reclamando una bonificación que el propio ministro de Salud, la directora del Clínico Universitario, el presidente del IPA y por supuesto el mismo ministro de Salud ahora es el presidente del Seguro Social, más el ministro de Planificación y Presupuesto, tienen que haber dado una respuesta y decir, mire, nosotros vamos a pagar esto tal día o no lo vamos a pagar, pero no dan ningún tipo de respuesta. Y por supuesto los trabajadores de la salud a nivel nacional están esperando que se cumpla con la única cláusula firmada para este año de un contrato colectivo totalmente patronal. Te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta información. Era Pablo Zambrano dándonos su visión del pasado 10 de diciembre y informándonos el porqué de estas luchas que se están dando mientras todo el mundo tiene su atención puesta en lo que ocurrió, dejó de ocurrir en las elecciones municipales. Los trabajadores, los ciudadanos en lucha en la calle. Pablo Zambrano nos está diciendo que mientras el gobierno está regalando con el carnet de la patria 500.000 bolívares a quienes participen de la piñata clientelar, a los trabajadores les están negando un bono de 1 millón de bolívares, que es, por cierto, la única reivindicación lograda en el marco del año 2017, después de 5 años sin contratación colectiva. Nuestra palabra de solidaridad con los trabajadores asistenciales. Tenemos de inmediato en línea a Alonso Becerra. Alonso Becerra es un activista ciudadano del sur de nuestra capital, de la parroquia El Valle. Alonso, por favor, comparte con la audiencia lo que es tu vivencia, lo que fue el 10 de diciembre y tu mirada hacia adelante, tu mirada hacia el futuro. Te escuchamos. Buenos días y felicitaciones a Radio Caracas Radios por los 87 años y a la Fuerza de la Unión por formar parte de la programación de esa emisora radial que se escucha en los apartados rincones del país. Ciertamente, mira, los centros del Valle y de Coche totalmente desasistidos por parte de la oposición, que no cubrió las expectativas respecto a los padrones electorales. Sin embargo, la población, pues, confiando en la valoración que le tienen y confianza que le tienen al voto como herramienta en los sistemas democráticos, respondieron, pues.
Pero hay un dato muy curioso, que minutos antes de los resultados del CNE, los representantes del gobierno dijeron que tenían más de 16 millones de venezolanos carnetizados con el carnet de la patria. La pregunta es, de 16 millones, solamente votaron 6.517.605, que fueron los votos que obtuvo el gobierno en las elecciones a nivel nacional de los alcaldes. Eso es un dato muy interesante. Otra cosa, de los 8 millones que obtuvo el 30 de julio en la, entre comillas, Asamblea Nacional, hubo un bajón a 6.500.000 ahora en estas elecciones de alcalde. Y esa es una lectura que la oposición organizada, la Mesa de la Unidad, retomen toda la vía electoral, porque es la única manera en democracia de dirimir los conflictos internos del Estado, para que el pueblo pueda alcanzar la paz final. El paternalismo estatal no funciona. Está demostrado que la gente no tiene miedo y que la gente no se ve intimidada con lo del carnet, ni con las medicinas, ni lo que... Todos los problemas siguen vigentes. Los alcaldes van a tener un gran inconveniente, porque van a tener todo ese pueblo que no votó por apatía, por abstención, más la gente, los pocos que votaron, que fueron más de 2 millones, que esto es significativo, a pesar de que la MUD no participó en las elecciones. Viven gritando algunos de tus dirigentes que hubo fraude. ¿Cómo vas a hablar de fraude si no formaste parte ni siquiera del padrón electoral, ni autorizaste, ni mandaste ningún candidato? O sea, ahí hay un error garrafal de la dirigencia de la MUD, sin ánimo de que sea una crítica constructiva que se hace, para que esto sirva de escarmiento, de ejemplo y de motivación para que en futuros eventos electorales, que ya estarán a la puerta de la esquina, tomemos conciencia de que debemos participar con nuestro voto, movilización, padrones electorales en cualquier evento electoral. Buenos días. Buenos días, Alonso. Gracias por tu aporte. El pasado domingo hubo una dirigente popular muy importante, tan importante que es la coordinadora de la red del Radar de los Barrios, prácticamente pegando gritos desesperada allá en los cerros de Antímano, porque los pocos testigos que habían, además los dejaron allá arriba sin comida, sin apoyo. Una situación, repito, dramática. La lucha del pasado 10 fue dada contra un Estado prepotente, grosero, ventajista, abusador, y en medio de la irresponsabilidad de quienes tenían la obligación de salir a respaldar a ese pueblo democrático. Evelyn Martínez tiene esa experiencia encima y nos puede brindar su testimonio. Evelyn, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿qué ocurrió el pasado domingo y qué hay que hacer para que en el futuro no se repitan nuevas frustraciones? Ciertamente, buenos días, Chuy, gracias por la oportunidad. Ciertamente fue así. Yo quisiera iniciar esta participación haciendo un reconocimiento a líderes como Luis Mallorca, como Ana María Ardila, como Felipe González, Domingo Pérez, Yelisa Donis, quien es parte del equipo del Radar de los Barrios, y también de mi mamá Virginia Díaz, quienes en un equipo lograron, de 66 centros electorales que hay en la parroquia Antímano, lograron montar más de la mitad, distribuidos. Y tú, que conoces perfectamente la parroquia, pues sabes, hay un centro de repente en Mamera colindando con el Junquito, hay otro centro en Carapita también colindando con el Junquito, pero son extremadamente distantes, y bueno, fue muy complejo. Sin embargo, mi reconocimiento a estas personas, porque aunque esos testigos en esos centros eran las 12 del mediodía y ni siquiera se habían comido una arepa, pues allí se mantuvieron. Nosotros aquí haciendo el esfuerzo de poder encontrar, porque bueno, en nuestras casas de repente hubiésemos podido preparar 3, 4 arepas, pero no la totalidad de los centros que afortunadamente estos líderes lograron montar. Pues fue muy complejo. Sin embargo, bueno, la solidaridad de mucha gente, el empeño de estos testigos en seguir demostrando que cuando se cuida un centro, que cuando se cuida una mesa, no hay fraude que valga. Bueno, es demasiado complejo para nosotros, pero también de mucho valor para cada una de estas personas que aún con estos llamados a abstención o estas
realidades del CNE o condiciones que practican algunos dirigentes. Bueno, aquí hay un liderazgo de base, aquí hay gente de a pie que caminando literalmente desde el Cardón hasta el módulo de Carapita, que tú sabes que es bastante, son más de 8 kilómetros, bueno, ahí estaban liderazgos como estos, llevando un vasito de agua, una tacita de café. El aprendizaje, pues, mucho, Chugo. Yo concuerdo con y suscribo todo lo que acaban de decir nuestros compañeros del radar de los barrios. Quiero también tomar algunas frases que decía Luis Salamanca ayer en tu programa, aquello de pasar la página. Sí, yo soy fiel militante de la unidad, pero esto tiene que tener un aprendizaje. A esos líderes que se quedaron sentados para después del 10 de diciembre hacer leña del árbol caído, hay que decirle que este árbol no se cayó, que este árbol se le fortalecieron las raíces, que este árbol demostró que ciertamente cuando se quiere, se puede. Pasar la página, es cierto, nosotros tenemos que buscar la oportunidad de tener una unidad nacional, pero luego de un necesario proceso de reflexión y autocrítica, de que escuchen a estos liderazgos de base que sí asumieron la responsabilidad. Y aquí también debo darle un reconocimiento a esta mujer que fue Maribel Castillo, que asumió esta responsabilidad del Libertador, porque nosotros también teníamos que ir a votar, así sea en contra de este proceso revolucionario que lo que nos tiene hundidos en la miseria y humillados ante un fulano carné de la patria. Es mucho el aprendizaje, Chugo, es mucha la reflexión que tiene que haber en esta oportunidad, más allá de la ética y la coherencia, que por cierto no la tuvieron, porque hablaban de coherencia en las elecciones regionales, pero aquí no la aplicaron. Entonces, apliquen la coherencia, tengan un poquito de por favor y de humildad en este momento y reconocer que ciertamente fue un error el que cometieron. Gracias, Evelyn. Era Evelyn Martínez desde los barrios de la parroquia Antímano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, simplemente para hacer un pequeño comentario, ya no dirigido a las personas que desde la oposición vivieron, experimentaron y pasaron el trago amargo, ¿no? Bien de quedarse en sus casas viendo cómo el país se va por el albañal, o aquellos que dieron un paso al frente, intentaron defender sus municipios, es decir, su vida,
Florida, a su vecindario, para encontrarse con la agresión masiva del gobierno y, bueno, con que nadie salió a defenderlos, con que la oposición no cumplió con su deber. Recuerden todos los que pudieron ir a su proceso de votación. Recuerden cómo fueron acosados por los puntos rojos y todo aquel asunto, y no había nadie que saliera a decir, mira, vale, eso es ilegal, que reclamara eso, que enfrentara eso. Es decir, un ciudadano agredido por el gobierno y no defendido por la oposición. Pero más allá de eso, yo quiero hablar en este instante a mis hermanos venezolanos, los integrantes de ese 20, 22, 25% de la población que aún se encuentra en la condición de rehén socioeconómico del régimen, de esas personas que fueron coaccionadas y obligadas a ir a esos puntos rojos y a practicar eso que describió el periodista Eugenio Martínez como el llamado carrusel. Ustedes recuerdan el video donde se ve que el presidente Corpoelec se llevó la papeleta electoral, votó en la máquina y no metió la papeleta electoral en la caja, sino que se lo llevó. Bueno, la explicación que da Eugenio Martínez es que eso forma parte del llamado carrusel. Llegaba una persona, llegaba al punto rojo, dejaba el carnet de la patria porque supuestamente se lo iban a escanear, iba a votar, votaba, pero no metía la papeleta, sino que regresaba con la papeleta en la mano al punto rojo, entregaba la papeleta para que vieran allí que había votado por el PSUV, le devolvían entonces su carnet y la siguiente persona que iba a votar se llevaba esa papeleta para meterla. ¿Entiende? Para meter la papeleta de la persona que había ido anteriormente. Eso por supuesto es delito electoral, eso por supuesto es una conducta absolutamente irregular, por supuesto eso ocurrió en las narices del Plan República, pero insisto, todo ese desmadre que ocurrió, en primer lugar, es una agresión a esos ciudadanos del pueblo que está en condición de rehén del gobierno, de rehén socioeconómico del gobierno. Ese pueblo que sabe que si no hace eso, entonces el kilo de azúcar, en vez de costarle 17.000 bolívares junto con otra caja de alimentos, tendría que pagarlo a 80.000 bolívares en el mercado municipal, ¿no? O sea, y 80.000 bolívares que no tiene. Entonces, hay una situación, repito, de extorsión por hambre, de chantaje por hambre, y nadie puede estar contento con eso. Repito entonces, mi palabra de solidaridad y de respeto a ese sector del pueblo que está en esa muy difícil condición y que aunque haya hecho lo que ha hecho, yo sé, porque son mis vecinos, porque son mis hermanos, porque tengo años trabajando con ellos en los barrios, no solamente de toda Caracas, sino de toda Venezuela. Yo sé que en el fondo allí hay una profunda molestia, una profunda rabia, porque a nadie le puede agradar que te manipulen por hambre. A esos ciudadanos, mi respeto, y tengan la certeza de que más temprano que tarde, la oposición venezolana va a lograr que, como en el año 2015, construyamos una plataforma y un mensaje y una esperanza que incluya a todo el mundo, no solamente a los opositores de siempre, sino a todo este país que quiere cambio, que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere tener un gobierno que sea gobierno de verdad y para todos, no una mafia que esté simplemente repartiendo cambures y repartiendo prebendas entre los que le son fieles, le son sumisos. Venezuela puede y debe ser un gran país y eso lo vamos a lograr entre todos, tengan la absoluta certeza de eso, entre todos lo vamos a lograr. Que nadie se desmoralice, que nadie se descorazone. ¿Hubo un traspié? Sí. 2, sí. 3, sí. ¿Por qué? Porque este pueblo no ha hecho lo que ha tenido que hacer. No, este pueblo ha hecho de todo. De todo. Lo que no hemos tenido es una dirigencia a la altura de la crisis y a la altura del pueblo venezolano. Bueno, tenemos que hacer la presión necesaria para que esa dirigencia se coloque precisamente en las coordenadas en que debe colocarse, al servicio del país y no al servicio de sus egoísmos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.